Que tengan todos ustedes un buen día. Les saluda Silvia Llanes, docente de Emprendimiento y Gestión. El día de hoy vamos a revisar el contenido de la semana 14. Ya iniciamos con el proceso de utilizar el libro rojo, ya, ese libro que está aquí. Ya vamos a utilizar este libro prácticamente ya todo aquí hasta que terminemos el curso. Entonces, la recomendación general es que ya lo puedan descargar. Está disponible en el Drive general de la institución. Ahí lo pueden descargar y lo pueden revisar. El tema de esta semana está en la página 76 del libro de Emprendimiento y Gestión. El tema se llama segmentación de mercado. En el tema de segmentación de mercado tendremos el tema general del mercado y la publicidad con las siguientes preguntas. ¿Cree usted que un emprendimiento puede atender a todas las personas de una comunidad? Es posible considerar como segmentos de mercado a los grupos poblacionales que carecen de servicios básicos como agua, electricidad, salud o educación y que sufren enormes dificultades económicas. Si nosotros revisamos el contenido de aquello que hemos visto desde el inicio de las tutorías, en donde se hablaba sobre necesidades, es muy importante tener en cuenta cuáles son las características individuales de las poblaciones que vamos a atender. Se dice que segmentación de mercado es el proceso mediante el cual el emprendedor diferencia a los compradores en grupos, es decir, los clasifica según sean sus características, es decir, divide el mercado en varias partes de acuerdo a los diferentes deseos de compras y otros parámetros que se van definiendo, ¿no? Eh, por ejemplo, un emprendimiento puede dedicarse exclusivamente a atender niños, por tanto, sus segmentos de clientes serán la niñez. Se puede dividir el mercado según las necesidades como elementos existan, por lo que es fundamental establecer una característica que identifique a cada segmento, ¿ya? Existen varias maneras de segmentar el mercado, pero principalmente se pueden clasificar de acuerdo a personas, tipo de personas naturales o jurídicas. Personas naturales somos todos, ¿ya? Los intermediarios es mi nivel de clientes. Yo vendo a distribuidores o a los clientes empresariales. Es decir, mis clientes son las industrias, ¿no? Entonces, segmentación de mercado para personas naturales. Para poder segmentar o clasificar a mis clientes como personas naturales, podemos contemplar varios aspectos, entre ellos el aspecto geográfico, que es el que me divide o me clasifica a mis clientes de acuerdo al sector o zona geográfica en donde se desarrollan, ¿no? Esto puedo dividirlos, si vamos del micro al macro, en barrios, cantones, ciudades, provincias, países, continentes, sectores, en fin, ¿ya? Entonces, es importante para un emprendedor identificar el área geográfica en donde va a trabajar. Por ejemplo, si yo voy a vender ropa abrigada, no la voy a vender en la costa. Entonces voy a tener que buscar o clasificar mi mercado a las personas o focalizar mi mercado en las zonas de sierra, en donde hace frío, para tener una venta todo el año. También necesito conocer ¿cómo se llama? Las estaciones del año en donde van a tener más ventas, ¿no? Entonces, para eso son los aspectos geográficos. O sea, yo conocer mi mercado. El aspecto demográfico divide el mercado de acuerdo a la edad, sexo, ingresos familiares, profesiones, ocupaciones, nivel de estudio, etcétera, ¿no? En donde se especifica, ya, por ejemplo, si yo voy a vender celulares de gama media o alta, mi mercado van a ser los jóvenes o personas de mediana edad que tienen el poder adquisitivo para poder comprarlos. En un caso los compran por su trabajo y en otro caso los compran porque se los piden a los padres, ¿ya? Entonces ahí es importante definir la edad. El sexo, si yo voy a vender zapatos, si son de hombre o de mujer, si son eh, para niños, para niñas, etcétera, ¿no? Ingresos familiares, es importante saber de acuerdo al producto o el costo que yo tenga. Por ejemplo, si yo voy a vender unos zapatos de marca,
No las puedo vender en sectores donde tienen unas necesidades más urgentes, como es alimentación o servicios básicos, ¿no? Sino que tendré que buscar un sector en donde el poder adquisitivo de las familias puedan permitirse ese nivel de lujo, ¿ya? Las costumbres, las profesiones, el crecimiento familiar, es decir, las familias, cuántas personas en una familia, también es importante conocerlo. Por ejemplo, si yo me dedico al comercio de artículos que tengan que ver con la etapa escolar, ¿ya? Entonces ahí tendría que ver cuántos miembros en promedio en una familia hay para poder saber cuál va a ser mi demanda, ¿no? Aspectos socioeconómicos. Divide el mercado según los estratos económicos, alto, medio bajo o indigencia. Porque es importante saber el aspecto socioeconómico, ya lo habíamos especificado, o sea, para poder identificar bueno, ya identifiqué, hasta cuando yo llegué con la segmentación del mercado, yo ya he identificado cuáles son las necesidades que tienen esos posibles clientes, el producto que yo voy a realizar y en qué estrato o nivel económico lo voy a aplicar. Aspectos psicográficos. Divide el mercado de acuerdo con las características de los grupos sociales, estilos de vida, costumbres, tendencias, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, pongan mucha atención. Yo tomo segmentación de mercado para las evaluaciones parciales, entonces ténganlo muy en cuenta, ¿ya? Entonces, nosotros en el momento de que se mantenga o se esté estudiando un posible negocio, que deberían estarlo haciendo ustedes con la idea de negocio que tuvieron al inicio, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, una empresa dedicada a la venta de ropa por internet para embarazadas puede segmentar de la siguiente manera. Aspectos geográficos, mujeres embarazadas de todo el país, porque en todas partes hay mujeres embarazadas. Demográfico, sexo femenino con ingresos sobre los $800 mensuales, es decir, una familia de clase media baja, ¿no? Aspectos socioeconómicos, pertenecen a un nivel socioeconómico alto y medio alto. Mm. Aspectos psicográficos, personas a quienes les gusta estar a la moda, sentirse bien constantemente y que utilizan internet y redes sociales. Prefieren recibir sus productos a domicilio. Entonces, aquí yo ya estoy separando cuál va a ser mi mercado y a qué personas voy a entrevistar, a qué personas voy a dedicar mi campaña publicitaria, en quienes me voy a enfocar, ¿no? Entonces, los temas que se van a establecer, bueno, uno es el conocimiento y clasificación de la segmentación de mercado, que son los temas de parcial, y un caso práctico, es decir, se va a poner un problema y sobre el problema ustedes tienen que identificar cuáles son dentro de la segmentación de mercado los que deben aplicar en el ejercicio. Va a incluir en la prueba del aporte. Segmentación de mercado para empresas o sociedades. Para el caso de personas jurídicas o sociedades que sean intermediarias o consumidoras, es decir, ya empresas grandes que compran para consumir ellos o empresas que compran para vender. Ya, entonces aquí se determina el aspecto geográfico, dónde está ubicada la empresa, el tamaño de la empresa, pequeña, mediana, grande, si su actividad empresarial, si es para consumo o es para comercio. Entonces, se mantiene cuál es el tipo de empresa y cuáles serían las estrategias de ventas para ese tipo de mercado de exclusiva, ¿no? Una vez definido el mercado que se va a atender, el siguiente paso es determinar las variables de mercado que le permitan llegar adecuadamente al segmento escogido. Ok, una vez ya completada la lectura, vamos a realizar las actividades de esta semana, que son la página 78 y 79. Y son preguntas, como siempre, en área subjetiva, ¿no? Analiza por qué es importante realizar la segmentación de mercado. Enlista algunos elementos que pueden incluirse en la segmentación de mercado para personas naturales. En listas son subjetivas. Ustedes escriben lo que han analizado en la lectura, ¿no? La segmentación de mercado para un emprendimiento relacionado con el turismo comunitario en su zona geográfica. Eso lo hacen de manera individual. Solamente con que pongan uno es suficiente, ¿ya? La segmentación para un emprendimiento que venderá uniformes a empresas.
Listo. Nuestro próximo tema va a ser variables de mercado. Eh, las variables de mercado también son conocidas como el mix de marketing. Ya está compuesto por producto, precio, plaza, promoción y debería ser publicidad, ¿no? Entonces aquí dice personalización de la venta. Pero de todas maneras, vamos a trabajar en tema general el mix de marketing, ¿ya? Entonces, una recomendación, por favor, a aquellos estudiantes que aún no han presentado sus actividades del primer parcial, pueden aún realizarlo, pueden hacerlo al correo. Aquellos estudiantes que hayan enviado a destiempo, su calificación se verá reflejada al próximo parcial, pues que por disposición general ya tuvimos que enviar la información cortada. Entonces, si hay alguno que aún no refleje su calificación, cuando le pregunté al coordinador o tenga algún problema o haya enviado a destiempo, o sea, después del 17, entonces su calificación saldrá en el próximo parcial, ¿ya? Aquellos estudiantes que tengan problemas con haber entregado las actividades de primer parcial, tienen que realizar las actividades de parcial y enviarlas al correo específicamente. Ya los canales de WhatsApp y el canal de link están cerrados hasta la próxima entrega, entonces la pueden enviar exclusivamente por correo. Aquellos estudiantes que enviaron hasta el 17 de julio sus actividades, su calificación es sobre 10. Los que entregaron hasta el 30 de julio sobre 8. Los que entregaron hasta el 10, hasta los que entreguen después del a partir de agosto, su calificación es sobre 7 si le entregan hasta el 15. Después del 15, si el trabajo está completo y está bien hecho, irán las calificaciones sobre 6. Entonces, señores, los coordinadores no van a calificar portafolios, según nos indicaron, la calificación corresponde exclusivamente al docente virtual. Es decir, tienen que enviar a los correos las actividades para podérselas calificar, ¿ya? Y poderlas recibir. En las actividades del segundo parcial todavía hay tiempo para presentarlas, pueden ir presentando semana a semana o en la fecha que yo les indique, una sola, no hay problema, ¿ya? Para ir registrando e ir poniendo cada una de las calificaciones que les corresponde. Entonces, señores, un gusto tenerlos el día de hoy en la actividad. Lastimosamente, por el asunto del feriado, no tenemos conexión sincrónica, pero que el trabajo esté debidamente explicado. Cualquier otra duda pueden hacerla o realizarla por interno el día de atención. Recuerden que la atención en la asignatura de emprendimiento y gestión son los días jueves de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Ya? Ustedes pueden enviar su consulta y va a ser contestada a lo largo del día. También aquellos estudiantes, sean de matriz o sean de fuera, que necesiten algún refuerzo específico o presencial, pueden dirigirse en el mismo horario a la matriz. Francisco Segura, 1209, entre México y La Habana. Yo me encuentro ahí ese tiempo trabajando. Pueden acercarse para hacer sus consultas, desarrollo de actividades o algún otro tipo este, de consultas, ¿no? Para si tienen problemas con las actividades. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan un buen día y una linda semana y un feliz feriado. Gracias.